Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a esta edición especial. Les saluda Alfredo Hernández y hoy presentaremos un reportaje dedicado a comprender uno de los pilares más importantes para el funcionamiento del país. ¿De qué pilar les vamos a hablar? Les vamos a hablar sobre la administración pública en México. Aunque muchas veces pasa por desapercibido este tema, la administración pública está presente en prácticamente todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, desde los servicios públicos que utilizamos hasta las decisiones que influyen en el desarrollo económico, social y político del país. Sin ella, la coordinación institucional, la gestión de recursos y la atención ciudadana sería prácticamente inexistente o inservible. A través de este recorrido, entenderemos por qué su funcionamiento es tan relevante y cómo impacta directamente en el bienestar de una sociedad. También hablaremos sobre sus características principales, su estructura y los principios que la guían para asegurar un funcionamiento. Finalmente, presentaremos una crítica informada, analizando los avances, las limitaciones y los retos actuales, especialmente en un contexto donde la transparencia, la eficiencia y la rendición de cuentas ha adquirido un papel central en la vida pública. A continuación, Eric Israel y Emiliano Romano nos van a explicar un poquito más sobre de qué tratan estas generalidades de la administración pública en México. Adelante, buenas tardes Eric, buenas tardes Emiliano. Buenas tardes compañero Alfredo. Nosotros vamos a hacer un reportaje sobre las generalidades de la administración pública, mi compañero Emiliano y su servidor Eric. Así es. Buenas tardes. Aunque a veces no lo notamos, estas generalidades son la base que guían a las instituciones públicas y determinan cómo deben de actuar para servir a la sociedad. Así es compañero. La primera generalidad es que ésta debe de estar sujeto al principio de la legalidad. Esto quiere decir que ningún funcionario público o el Estado pueda actuar sobre la ley. Es correcto, siempre basándose con un fundamento legal. Cada decisión, trámite o política debe estar respaldada por una norma jurídica. Esto garantiza orden, límites claros y protección para los ciudadanos, así evitando el abuso de poder de las autoridades. Muy bien dicho, compañero Emiliano. La segunda generalidad es que busque el interés general. Esto más que nada es sobre una sociedad y no sobre una persona en específico. Y pues no debe de haber intereses personales, ya sea en empresas, en ciertas sociedades o en alguna parte de una población. Su interés es general. Cualquier decisión que tomen alguna de estas instituciones no va a favorecer a personas o grupos específicos, en conjunto a la sociedad en general. Así es, compañero. La tercera es que la administración pública busca el bienestar colectivo. ¿Esto qué quiere decir? Que sobre las acciones, los servicios y las decisiones del Estado, pues haya una mejor calidad de vida en todas las personas de nuestro país. Por ejemplo, en los servicios va desde la energía, el agua, la salud y la educación, que son los más importantes. Muchísimas gracias Eric, muchísimas gracias Emiliano. Ahora les voy a dejar con Emilce y Daniel para que nos expliquen más a detalle sobre la evolución y la historia de la administración pública en México. Adelante, compañeros. Bueno, primero empezamos con la época prehispánica. En culturas como la mexica, la maya y la purépecha ya existían órganos centrales que controlaban las actividades tanto religiosas, militares y económicas. Como por ejemplo, había funcionarios que se dedicaban a la recolección de los tributos, al igual se llevaba un control estricto sobre la recaudación, tanto de cosecha, tanto de población, y también existían estructuras jerárquicas como Tlatoani, que es la máxima autoridad. Con la llegada de los españoles en el siglo XVI transformó completamente la estructura administrativa y política del territorio. Se creó el virreinato de la Nueva España, que implementó un modelo totalmente nuevo. Entre ellos fue que ellos tenían el control absoluto del territorio. Se crearon instituciones como la Real Audiencia, ayuntamientos e intendencia. En este se aplicaron también normas del
derecho español y se implementaron nuevas estrategias de recaudación para el pueblo. Además de esto, este gobierno se caracterizó por tener una administración rígida, jerárquica y muy centralizada. Bueno, ahora seguimos con la independencia y el siglo XIX, que es básicamente la construcción del Estado mexicano. En 1821, durante la independencia, México se enfrentó a uno de sus más grandes desafíos, lo cual fue la construcción de su propio sistema administrativo. Durante este siglo, el país vivió guerras internas, invasiones extranjeras y constantes cambios de gobierno. Esto afectó brutalmente la organización de la administración pública. En este periodo se ocurrieron varios hechos claves, como la discusión entre modelos centralistas y federalistas. También aquí se reorganizó el territorio, como lo es en estados, departamentos y municipios. Al igual se crearon varias instituciones, las cuales fueron cambiando en cada gobierno. A pesar de todas estas dificultades, en este periodo fue cuando México se pudo definir como México, un estado moderno. Ahora les voy a hablar acerca del porfiriato. Durante el gobierno de Porfirio Díaz, la administración pública experimentó una profesionalización inicial. Se fortaleció el poder central, se promovió el crecimiento económico y además se crearon organismos y dependencias encargadas de regular la inversión y el comercio. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Emilce. Gracias por hablarnos sobre la evolución y la historia de la administración. Pero por favor, Alessandra, por favor, Luis, ¿nos podrán hablar sobre las características de este tema? Así es, mi querido Alfredo, el día de hoy nos encontramos dentro de las instalaciones de la FES Cuautitlán, Campus número 4, de que estamos platicando aquí un poco con los jóvenes y los maestros acerca de la administración pública. Primero me gustaría darle algunas de sus características. La principal característica de la administración pública es que todo acto de administración debe actuar conforme a la legalidad. ¿A qué nos referimos con la legalidad? Que la administración pública tiene que actuar en torno a lo que existe en la Constitución Política de los Estados Mexicanos y la Ley Federal de la Administración Pública Federal, la LOAP-F, como muchos lo conocerán por sus siglas. Esta ley prácticamente nos dice qué es lo que puede hacer cada uno de estos organismos que dependen o que pertenecen a esta administración pública, pero sobre todo entender que lo que no está permitido o lo que no está escrito dentro de estas leyes está prohibido por ellos, al igual que otros reglamentos tal vez un poquito más internos dependiendo del ámbito al que nos refiramos. Pero bueno, acompáñenme, vamos a encontrar a alguien para preguntarle Hola amigo, ¿cómo te llamas? Brian. ¿Eres estudiante de aquí de la FES Cuautitlán? Sí. ¿De qué carrera? De contaduría. Mira, Brian, me gustaría preguntarte si tú crees que es importante que las personas de nuestra generación se sientan un poco familiarizadas con el tema de la administración pública. Prefiero que sí, para que estemos informados sobre nuestro gobierno. Sí, claro, sobre el gobierno y la funcionalidad, ¿no? Además de la estructura. Sí, claro. Vale, muchas gracias. Bien, como segunda característica principal de la administración pública, podemos hablar acerca de los centros o organismos centralizados y descentralizados. ¿Con qué nos referimos a esto? Bien, cuando hablamos de un organismo centralizado podemos hablar de distintos tipos de organismos que justo van centralizados y de acuerdo al gobierno, ¿no? De acuerdo a lo mejor a alguna secretaría o alguna institución perteneciente al gobierno. También podemos hablar de instituciones descentralizadas, como lo son a lo mejor empresas paraestatales, ¿no? Que fungen como tal para el Estado, sin embargo no son meramente propiedad del Estado. Entonces creo que también es una segunda característica importante que podríamos tener en cuenta dentro de estas características principales de la administración pública. Muchas gracias, Luis. Me parece importante mencionar otra característica muy fundamental para la administración, es que sabemos que México es una república federal, entonces por lo tanto su administración se divide en federal, estatal y municipal, siguiendo ese orden jerárquico. Gracias, Alessandra, gracias, Luis. Ahora, por favor, compañeros, ¿podrían hablarnos sobre la crítica? Bienvenidos a esta cápsula donde hablaremos de un tema que nos afecta a todos: cómo funciona la administración pública en México.
Sí, esa misma, la responsable de los trámites, los servicios públicos y la administración pública. Y claro, las filas interminables que ya son parte de nuestra cultura. Pero no solo vamos a criticar, también vamos a mostrar lo que sí funciona, lo que ha mejorado y lo que sí ha avanzado. Bueno, si el sistema no se atora como la impresora del gobierno. Oye, admitámoslo, cuando llegas a una oficina y te atienden rápido, parece un milagro, es más, ni tú te la crees. Pero actualmente con la digitalización, esos milagros ocurren un poco más seguido. Muchas dependencias han modernizado sus procesos, lo cual ha permitido reducir filas, costos y estrés para miles de personas. Además, hay programas sociales que llegan a donde antes no había presencia del Estado. Bueno, más que nada sí ha habido avances, ya que antes trámites, pues antes eran un martirio, tenías que hacer grandes filas. Ahora pues son en línea y son más automatizados y ya todo lo puedes hacer desde el celular. Aún así, la administración pública enfrenta grandes problemas. Uno de ellos, la burocracia. Dependencias que no se comunican entre sí, procesos repetidos, requisitos confusos y personal que te da instrucciones cada vez que vas. Y claro, no falta el clásico de, en un trámite de gobierno, de te falta la copia de la copia, es un clásico. También está la falta de coordinación. Muchas oficinas trabajan como si fueran islas desconectadas, lo cual permite que los trámites sean tardados y exista desinformación o la información se pierda entre tantos niveles. Y no podemos olvidar la corrupción, que no está en todos lados, pero donde aparece, hace lentos, caros e injustos los servicios. Además de la rotación de personal, la falta de capacitación y programas que existen más en papel que en la vida real. Hay soluciones claras, como la digitalización real, procesos más simples o dependencias que compartan información en vez de pedirla 1000 veces. También se necesita profesionalización del servicio, continuidad de proyectos y transparencia para que el gobierno pueda ser evaluado. Y nuestra parte es importante denunciar, participar, exigir y no normalizar que un trámite tarde más que una tanda de frijoles. Cuando gobierno y ciudadanía avanzan juntos, los servicios sí mejoran, y cuando no, y bueno, tienen las filas de 3 horas. La administración pública en México tiene avances importantes, pero también retos enormes. Reconocer ambas es indispensable para mejorar. Dinos en los comentarios cuál ha sido tu peor o mejor experiencia en los trámites de gobierno. Y si te gustó la cápsula, dale like, suscríbete y comparte este contenido. Sigue con nosotros en el noticiero.